La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana, que se ha celebrado esta semana en Augsburgo, recibió justo antes de empezar una sorpresa, como tal sorpresa inesperada, pero también paralizante. Una carta del Vaticano. Una carta del Vaticano firmada por el secretario de Estado y por los prefectos de los dicasterios de doctrina de la fe y de obispos. Una carta que iba dirigida a pedir a los obispos alemanes que no tramitaran los estatutos del llamado Consejo Sinodal. Unos estatutos que, de haberse aprobado, habría dado lugar a la creación de ese consejo en el cual los obispos tienen voz y voto, pero también tienen voz y voto los laicos que intervienen en él y que posiblemente serían incluso mayoritarios, el número mayoritario al de los obispos. Naturalmente esto hubiera supuesto introducir la democracia en la Iglesia y se hubiera visto seguido de forma inmediata y automática por los equivalentes consejos tanto en las diócesis como en las parroquias. La Iglesia en Alemania, diócesis o parroquias, hubiera estado dirigida por laicos y los obispos serían uno más dentro de ese conjunto. La democracia en la Iglesia. Esto el Vaticano lleva diciendo desde hace ya mucho, desde que empezó el camino sinodal alemán, lleva diciendo que no se puede aceptar, que es inaceptable. ¿Por qué? Porque la misión del sacerdote ligado a la ordenación sacerdotal, ligado al sacramento, implica tres condiciones, tres características, lo que se llaman los munus sacerdotales: la misión de gobernar, la misión de educar y la misión de santificar. Solo el obispo, que tiene el máximo grado del sacerdocio, el sacerdote como colaborador del obispo, solamente ellos pueden gobernar la diócesis o la parroquia, o en el caso del Papa, la Iglesia. Solamente ellos pueden santificar en el sentido de celebrar los sacramentos, que son el principal instrumento santificador que tiene la Iglesia. Y solamente ellos pueden enseñar en el sentido de tener la máxima responsabilidad sobre la enseñanza. Dar el poder, por ejemplo, de gobernar a los laicos hubiera supuesto de forma automática modificar la naturaleza del sacerdocio, en parte por lo menos, y posiblemente, incluso más pronto que tarde, reducir o acabar con el sacerdocio en la Iglesia Católica. El Vaticano se lo ha tomado muy en serio y ha dicho que esto no se puede hacer. Pero esto no es una novedad. Lleva mucho tiempo el Vaticano diciendo a los alemanes que esto no se puede hacer. ¿Dónde está la novedad? No está en el hecho de que en la última carta sobre el mismo tema, los firmantes fueran Parolin, secretario de Estado, Ladaria, doctrina de la fe, y Ouellet, obispos, y que ahora sean Parolin de nuevo, Fernández, doctrina de la fe, y Prevost, obispos. Esa no es la novedad. La novedad es que por primera vez el Vaticano le dice a los obispos alemanes que si no obedecen, habrá consecuencias. Estas dos palabras, habrá consecuencias, son las que han llevado al presidente de los obispos alemanes a decir: no tramitamos estos estatutos, obedecemos a la Iglesia, veremos lo que pasa después del diálogo que vamos a tener, que ya llevan muchísimo tiempo teniéndolo, veremos lo que pasa, pero de momento obedecemos a la Iglesia. No han sido los argumentos que llevan dándoselos infinidad de tiempo. Han sido estas dos palabras: si desobedecen ustedes, habrá consecuencias. Naturalmente, una decisión de este tipo ha traído ya inmediatamente muchas consecuencias. Por ejemplo, el cardenal Schönborn de Viena, una persona en algunos aspectos muy próxima a las tesis alemanas, en otros aspectos no, ha intervenido inmediatamente diciendo a sus compañeros alemanes que si se decidían a desobedecer al Papa,
a desobedecer esta carta enviada por estos 3 cardenales explícitamente en nombre del Papa, iban abiertamente al cisma y que se dieran cuenta de la gravedad de lo que estaban haciendo. Más aún, Schönborn ha dicho que muchos en la Iglesia están sorprendidos y también preocupados por la excesiva prudencia del Vaticano en el trato con los alemanes, porque les han permitido llegar demasiado lejos. Y él mismo reconoce que también está sorprendido de esa enorme prudencia. El cardenal Kasper, alemán, ha intervenido inmediatamente apoyando a Schönborn, diciendo que efectivamente eso no se puede hacer y que los obispos alemanes no podían seguir por ese camino. Y otro alemán, el cardenal Müller, también ha intervenido diciendo que hace falta que el Vaticano mande visitadores apostólicos a esas diócesis, a todas las diócesis alemanas, y que por muchísimo menos se han mandado inspecciones a otras diócesis o a congregaciones religiosas. En el lado contrario, como era previsible, la algarabía, el enojo, las protestas y las presiones han sido enormes. Y esto es una prueba más de que se ha permitido llegar demasiado lejos. La presidenta del Comité Central de los Laicos Alemanes ha instado, ha pedido a los obispos explícitamente que desobedezcan al Papa, que desobedezcan a Roma. Y lo mismo ha dicho el vicepresidente de los laicos alemanes. Dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. La decisión del Vaticano es acertada y hay que apoyarla sin reservas. El Papa, a través de estos 3 cardenales, ha actuado cumpliendo con su obligación, que es mantener íntegro el depósito de la fe. Se estaba tratando de un elemento esencial que modifica el gobierno de la Iglesia y que introduce la democracia y que, por lo tanto, relega, sea al obispo, que sea al sacerdote, en el fondo, a la función de un empleado. Pero para muchos, esto llega tarde. Cuando empezó el camino sinodal, el cardenal Müller dijo que el Vaticano tenía que actuar inmediatamente y recordó lo que pasó cuando Lutero comienza su reforma de la Iglesia, que termina en la creación de una comunidad eclesial distinta, los luteranos, los evangélicos. Dijo que el Papa de entonces, actuó tarde y que por eso Lutero tuvo muchísimo tiempo para organizarse y organizar su cisma. Müller lo advirtió entonces: hay que actuar y hay que actuar rápidamente. El escándalo que en este momento se ha producido dentro de una parte importante de la Iglesia Católica en Alemania que apoya este camino sinodal, ese escándalo seguro que habría sido menor si esto se hubiera hecho antes. Y no solamente en Alemania, es que este virus se ha contagiado a buena parte del mundo, incluso en sitios donde no debería o no parecería que existe ese contagio. Son varias las diócesis norteamericanas, por poner un ejemplo, que han decidido emprender un camino de reducción drástica de parroquias, transformando muchas de las parroquias actuales en capillas que estarán dirigidas por los laicos. Los laicos serán los que decidan cómo se tiene que hacer y quizá, no sabemos, ya que está haciendo en Alemania, también decidirán qué tiene que predicar el sacerdote, que se convertirá, de hecho, en un empleado. Un nivel parecido al de la señora de la limpieza que limpia el templo. Es evidente que esto destruye el sacerdocio y que si ya hay pocos sacerdotes, van a ser muchísimos menos los que quieran entregar su vida no al servicio de Cristo y de la evangelización, sino a convertirse en unos empleados a los cuales les dicen incluso lo que tienen que predicar. Pero es que, además, otros opinan que no solamente llega tarde y que esto tenía que haberse hecho antes, sino que les sabe muy a poco. Por ejemplo, ¿por qué motivo se dice a los obispos alemanes que no hagan
este camino, sin este consejo sinodal, y porque si no habrá consecuencias, y no se les dice que impidan inmediatamente que se reparta la comunión a los protestantes de forma indiscriminada, como se está haciendo ya en muchas diócesis. Si es importante salvar la naturaleza jerárquica de la Iglesia, será tanto o más importante evitar el sacrilegio de dar la comunión, de dar al Señor a personas que no están preparadas y que incluso no creen que ahí está Jesús presente realmente, no solo durante la misa, sino también después de la misa. Han bastado 2 palabras para frenar esa deriva de los alemanes que estaban ya ciertamente al borde del cisma. Habrá consecuencias. 2 palabras muy bien pronunciadas. Hay que aplaudir al Papa, al Vaticano, que las haya pronunciado, y hay que apoyarle al 100%. Pero vuelvo a repetir, para muchos esto llega un poco tarde, aunque más vale tarde que nunca, y sabe a poco. Sigamos rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.